Damos gracias a Dios, amén, que podemos reunirnos en su nombre, venir a la iglesia y gozarnos en el Señor, poder disfrutar de su presencia. Así que voy a invitarte a que podamos preparar nuestro corazón, podamos disponer nuestra mente para oír la palabra del Señor. ¿Cómo nos habla Dios? Por medio de su palabra. Si alguien quiere escuchar a Dios, tiene que escuchar la palabra del Señor, amén. A veces decimos: Dios, quiero que me hables, quiero que me des una señal, quiero que me des claridad en un asunto. Bueno, la mejor forma de hacerlo es por medio de la palabra del Señor. Y yo quiero invitarte a que vayamos a Santiago. Vamos al capítulo 1. Vamos a ir al capítulo 1 de Santiago. Y vamos hoy a ver un tema que quizás a usted le ha tocado experimentar, le ha tocado vivir, y tiene que ver con la tentación. Ese es el tema de la mañana de hoy, la tentación. Y vamos a leer desde el versículo 13 del capítulo 1 hasta el 19. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, dice la palabra, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí. Entonces, el tema de la mañana de hoy es la tentación. ¿Cuántos nos hemos visto tentados a algunas circunstancias, algunas cosas? Nos hemos sentido allí en esa situación tan difícil, tan complicada, y a veces quizás algunos hasta hemos caído en la tentación. Qué tentación tan grande, decimos, ¿no? Qué difícil es para mí tal cosa, qué difícil es para mí esto o aquello. Y muchas veces justificamos parte de las circunstancias, parte de las tentaciones. Y yo quiero que usted entienda que la tentación tiene dos sentidos en la Biblia. La semana pasada hablamos de las pruebas, que tiene que ver con la tentación como prueba, pero con la finalidad de fortalecer nuestra fe y ayudarnos a comprender la voluntad de Dios. O sea, esa prueba no tiene una intención mala, mientras que la tentación, que estamos hablando desde el versículo 13 en adelante, tiene que ver con la incitación al mal. Una incitación hacia lo contrario a Dios, una incitación a ofender a Dios, una incitación a agredir a otros, una incitación a dañarme a mí mismo. Y por eso, en esta mañana, nuestro tema es la tentación, porque a veces escuchamos tanto sobre esto, pero a veces no sabemos cómo reaccionar, no sabemos cómo vencer la tentación. A veces nos vemos envueltos en problemas por simplemente no evadir la tentación. Y Dios quiere, amén, que usted y yo podamos vencer la tentación. Diga conmigo: Dios quiere que yo venza en la tentación. El propósito no es que nosotros caigamos en la tentación. Algunos hermanos erróneamente dicen: bueno, Dios me puso una tentación muy grande. Y a veces culpamos a Satanás de nuestras tentaciones y de nuestro fracaso. Y aunque Satanás tiene un trabajo en el proceso de la tentación, no siempre todo lo que sucede en nuestra vida tiene que ver con él. Y es lo que Santiago nos acaba de decir por medio de las Escrituras. Entonces, la tentación en esta mañana de la cual estamos hablando no es una prueba de parte de Dios, sino una incitación al mal. Y eso no proviene de Dios, sino del mundo, y proviene de nuestra propia concupiscencia y de nuestro propio corazón. Ahora, todos hemos escuchado esa famosa palabra tentación. Dulce tentación. Hay lugares donde el eslogan del negocio es una dulce tentación. Un profiterol de hojaldre con crema pastelera. Una torta de queso francesa. Una dulce tentación. Y algunos no resisten ni caen, amén. Dice: no importa que no me quede pasaje, pero voy a comerme la torta, amén. Se me hace agua a la boca.
Una dulce tentación. Entonces todos, de una u otra forma, estamos familiarizados con esa frase, una dulce tentación. Pero hay tentaciones que parecen dulces, pero son un tobogán que va rumbo al infierno. Hay tentaciones que parecen buenas, agradables a los ojos, al oído y a la mente y al cuerpo, pero espiritualmente nos están aniquilando y nos están asesinando. Incluso algunos pueden haberse justificado en la palabra tentación, diciendo, no pude aguantar, no pude soportar esa tentación. En el caso del que no conoce a Cristo, dice, el hombre no aguanta esas tentaciones, especialmente las que están relacionadas con mujeres. Incluso dentro de la iglesia hay algunos hermanitos que piensan que porque, bueno, Dios es perdonador, misericordioso, bueno, es una tentación, bueno, imagínate, uno como hombre, a cualquiera le puede pasar. Bueno, a cualquiera le puede pasar, nadie está exento, pero todo pecado tiene consecuencia. Al rey David, sus ojos y sus oídos y su mente lo llevaron a cometer un pecado llamado adulterio, al acostarse con una mujer que tenía esposo. Y todo el mundo lo recuerda como un hombre de Dios, y él pidió perdón y Dios lo perdonó, y todo el mundo está en lo cierto cuando dice, Dios lo perdonó. Pero a la gente se le olvida que esa tentación, ese cedimiento a la tentación, cuando se dio ante lo que sus ojos vieron y quisieron, resulta que le trajo como consecuencia la muerte de la concepción de su primer hijo con Betsabé. Murió a causa de ¿qué? De su pecado. Luego un propio hijo violó a otra hija. Y luego su propio hijo lo persiguió para matarlo. Ahora David sufrió como consecuencia del pecado. Pero no fue la primera vez que David pecó. También se dio ante la tentación cuando Dios le dijo, no censes al pueblo. Dice la Biblia en Reyes que el diablo incitó a Israel y a David. O sea que ese es su trabajo. Pero no tiene potestad para hacernos pecar. Él puede incitarnos a pecar, pero no nos puede obligar a pecar. Nosotros somos los que cedemos. Dice la Biblia que incitó a David para que censara al pueblo, aun cuando Dios le había dicho, no lo censes. Entonces sí estamos familiarizados, sí sabemos claramente acerca de esta palabra. Lo importante aquí es qué dice la Biblia y qué debo hacer yo como cristiano. ¿Qué debe hacer usted como hijo de Dios? ¿Qué debemos hacer como creyentes frente a la tentación? ¿Cómo podemos soportarla? ¿Cómo podemos sobrellevarla? ¿Qué podemos hacer para escaparnos de ella? Hay gente que no puede escaparse no porque Dios no le dé la salida, es porque sencillamente ellos no quieren la salida que Dios le está dando. Ellos desean persistir allí, en ese juego de la tentación. Entonces es importante que usted lo entienda, lo comprenda, lo sepa. Aunque debo aclarar que la tentación no es pecado como tal. El que yo sea tentado no significa que sea yo un pecador. La tentación siempre va a acecharme. No importa que tenga 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, los años que usted esté sobre la tierra, siempre y cuando usted esté haciendo la voluntad de Dios, Satanás no dejará de acecharlo. Por lo tanto, usted puede ser tentado y no hay pecado en que sea tentado. El pecado viene cuando cedemos a la tentación. Lo que es pecado no es ser tentado, sino cuando cedemos a la tentación. Ahora, como hijos de Dios y como cristiano, usted debe recordar que hemos sido rescatados del reino de las tinieblas y hemos sido trasladados a la luz admirable. Hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Ahora Dios nos ha dado a nosotros poder, amén. Diga, Dios nos ha dado poder para vencer la tentación. No es tan sencillo como mucha gente cree. Una cosa es querer justificar mi pecado con respecto a la tentación y otra es reconocer que pequé porque desobedecí, porque descuidé mi relación con Dios, descuidé mi vida espiritual y porque sencillamente ignoré las advertencias de Dios. El que juega con fuego se quema, mis amados hermanos. Nadie puede pretender jugar con fuego sin pretender no quemarse. Cuando juego con fuego, pues entonces me quemaré. Dentro de nosotros, mis amados hermanos, mora el Espíritu Santo de Dios y nos ha dado una nueva naturaleza con la cual podemos vencer el pecado.
Las tentaciones siempre estarán presentes a lo largo de la vida, buscando desviarnos del propósito de Dios. Preste atención. Las tentaciones estarán a lo largo de la vida buscando desviarnos del propósito de Dios. Y Santiago nos recuerda algo, mis amados hermanos, que por lo general pasamos por alto. Y es que la tentación no solamente viene como resultado del diablo, sino que nuestra mente juega un papel fundamental en la tentación. Su mente, su corazón juegan un papel fundamental en la tentación. Aunque el diablo usa la incitación para hacernos pecar, no puede obligarte a pecar. ¿Alguien puede decirme aquí que el diablo lo agarró de la mano y lo metió en un burdel? ¿Que el diablo lo agarró de la mano y lo obligó a hacer cosas que él no quería hacer? Algunos dicen que sí, pero el diablo no puede hacer eso. Porque usted es una propiedad privada, a usted le pertenece al Señor y el Espíritu Santo, dice la Biblia, nos anhela celosamente. Él vive dentro de usted. Por lo tanto, dice la Biblia que no puede habitar ni Cristo ni Belial en el mismo cuerpo. Dice, ¿en qué concuerdan? Ellos no pueden vivir juntos. De manera que un cristiano que hoy vive una forma y mañana vive de otra, ese cristiano debe realmente preguntarse si ha nacido de nuevo. Pero es imposible que una persona viva de manera descarada hoy y mañana entonces sea otra, a menos que no haya sido cristiano y Dios lo transforme. Pero si es un hijo de Dios, el Espíritu Santo mora dentro de usted. Él no puede, o sea, el diablo obligarlo a pecar. No todo es culpa del diablo, aunque él es un incitador al mal. Pero no todo es culpa del diablo. Aunque él influye mediante sus mentiras, porque algo que debe saber el cristiano y toda persona es que el diablo influye mediante mentiras, pero nada de lo que dice es cierto. Él es un estafador espiritual. Él es un mentiroso, pero nada de lo que él dice es cierto. Todos son mentiras. Él presenta el pecado como algo satisfactorio. No, yo no puedo dejar de hacer eso. Eso me da demasiado placer, es demasiado satisfactorio. Sí, las consecuencias. Está bien que sea cierto que el pecado quizás satisface nuestra carne momentáneamente, por segundos, por minutos, por horas, pero tiene consecuencias. Sin decir sus consecuencias. El diablo nunca dice las consecuencias de lo que incita a hacer. Él te incita a hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios, pero no te dice las consecuencias. Él distorsiona la verdad. El diablo distorsiona lo que es verdadero y promociona la libertad sin responsabilidad. Haz lo que se te antoje. En pocas palabras, el diablo nos trata como animales. Él cree que nosotros podemos vivir sin raciocinio, sin analizar, sin pensar lo que estamos haciendo. La libertad, mis hermanos, no es aquella que nos da la libertad de hacer todo lo que nosotros queremos. La verdadera libertad tiene que ver con que podemos realmente controlar nuestros impulsos para dejar de hacer aquellas cosas de las cuales me traen esclavitud, de las cuales me traen dificultades. Esa es la verdadera libertad. Pero un ser humano que viva como quiere, a su antojo, que no pueda controlar sus instintos y sus apetitos, es un esclavo, aunque él crea que es una persona libre. Es lo que la Biblia enseña. Entonces Satanás dice, vive tu vida con un libertinaje, sin responsabilidad. Vende la idea de una vida desenfrenada que no sufrirá consecuencias, pero todos sabemos que al final hay una cuenta que pagar. Nadie come todo lo que quiere de gratis sin recibir una factura. Todo lo que nosotros hacemos, mis amados hermanos, el desenfreno tiene una responsabilidad, una cuenta, conlleva unas consecuencias. Pero nada de eso es cierto. Él dice que no vamos a sufrir consecuencias. Nada es cierto. Recuerde usted que él es el padre de mentira. ¿Quién es el padre de mentira? Satanás. Cuando dicen que es el padre de mentira, significa que él es el creador de las mayores estafas, el creador de las mayores mentiras. Y lo peor que un cristiano puede hacer es creer que lo que él dice es cierto. Por eso yo no le creo a esos personajes que hablan de la sexualidad y dicen que tienen una mujer aquí y una mujer allá y que ellos disfrutan y que ellos están complacidos, que esas personas no pueden ser felices, pero son unos esclavos del diablo que hacen aquello que los destruye, que los destroza, los dejó sin mujer, sin hijos, sin familia, quebrados, fracasados, pero ellos sienten que están disfrutando y que son felices. Una prueba de que el desenfreno y el libertinaje y vivir como yo quiero, sin asumir mis responsabilidades y consecuencias, es esto, hermanos. ¿Cuántos niños sin padres no hay?
¿Cuántos problemas no tiene una persona que se cría sin padre o sin madre? ¿Cuántos problemas no hay en un hogar destruido por causa de un tercero, sea hombre o sea mujer? ¿Cuántos problemas no se generan? ¿Cuánta rebeldía? ¿Cuántas dificultades, limitantes, limitaciones? Y eso afecta, aunque usted no lo crea, a la sociedad. Afecta el futuro, afecta el mañana, afecta lo porvenir. Pero el mundo trata de ignorar ese hecho. El mundo trata de ignorar esa realidad, pero Santiago dice, no, las cosas no son de esa manera. Ahora, hay algo que me llama mucho la atención y es que Santiago se está dirigiendo a cristianos. Quiere decir que los cristianos necesitamos, amén, ser confrontados con estas verdades, no porque sea por si acaso o por casualidad, es porque podemos estar envueltos en una de estas cosas, esclavizados a ciertas cosas, y Dios necesita que nosotros entendamos que hay la oportunidad de vivir de manera diferente en el Señor. Dios prueba, mis amados hermanos, pero no tienta a hacer el mal. Dios sí nos prueba en cuanto a nuestra fe, pero no nos tienta a hacer el mal. Nunca nos incita a practicar cualquier tipo de pecado, cualquier tipo de aberración. Dios nunca va a incitar a un creyente al mal. ¿Cuántas veces decimos, Dios me puso en una tentación muy grande? Nada que tenga que ver con pecado, mis amados hermanos, procede de Dios. Nada que tenga que ver con pecado procede de Dios. Nunca piense que Dios quiere tentarte a hacer el mal. La tentación es el deseo de realizar una acción inmediatamente agradable, pero probablemente dañina, a corto y a largo plazo. Ese es el propósito de la tentación. Llevarme a hacer algo dañino a corto y a largo plazo, que me afecta espiritualmente, pero también físicamente. Porque la tentación, no piense usted que solo afecta espiritualmente. De verdad, ese es lo más grave, que afecta a lo espiritual. Pero se transmite físicamente a través de acciones y hechos. David cometió su pecado, ¿y en qué se transformó su pecado? En desgracia física, en dolor físico, para él, para Betsabé, para la familia, sus hijos, hermanos. No debe ser para un padre agonizante ver que un hijo viole a una de sus otras hijas. Que un hijo lo busque para matarlo, pero ¿cómo mata un padre a un hijo? Pero todo eso tiene una consecuencia. Es el resultado, amén, de la desobediencia, del desenfreno y del pecado. Esas son las consecuencias. Entonces, inmediatamente, mis queridos hermanos, se transforma en acción. La tentación llevada a cabo se transforma en acción. Empieza primero en la mente y en el corazón. Por eso se dice que el verdadero adulterio no se consuma cuando llegan al acto, sino incluso antes, en la mente y en el corazón. De allí que Jesús dice que guardemos nuestro corazón, amén, porque de él mana la vida. Pero también dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No llegó al acto físico, pero ahí comienza el adulterio, mis amados hermanos, con los ojos, en la vista. Ahí comienza todo. Se consuma cuando se lleva a cabo, pero empieza desde antes. Empieza desde antes. Entonces es un deseo constante de realizar una acción que inmediatamente puede que sea agradable, pero dañina a corto y a largo plazo. Por múltiples razones, legales, sociales, psicológicas, incluyendo la culpa. ¿Cuántos problemas vienen relacionados a la culpa en la vida cristiana? ¿Y cómo entorpece eso en mi relación con Dios y en mi relación con otro? Me limita espiritualmente en la labor, en el servicio, cuando estoy totalmente llenado de culpa. Y es un proceso difícil, porque ciertamente ahí está el Salmo 51, de que Dios perdona nuestras iniquidades. Pero el proceso entre la confesión de ese pecado y la restauración, la Biblia no dice cuánto tiempo fue. Tal vez algunos dirán fue inmediatamente, pero había momentos en que no podía ni levantar mi mirada. Hubo un tiempo en el salmista en que nunca salió una composición poética, un salmo de alabanza y de adoración, porque su pecado, y a medida que lees el Salmo 51, te dice cuál era su condición, cómo se sentía. Ahora, sabiendo todo esto, no deberíamos anhelar nosotros querer probar ese estado de ánimo para darnos cuenta de lo que incluye la tentación cuando se consuma y se lleva a cabo, que es la culpa, ese proceso tan desagradable
tan maluco y tan fuerte. También designa al acto de coaccionar o inducir a una persona a la realización de un acto, ya sea por manipulación o por influencia de curiosidad, deseo o miedo de pérdida. Hay personas que incitan a la tentación. Es cierto, yo soy el responsable, pero hay un círculo de personas, hay un grupo de gente que puede incitarme a la tentación. No importa si se llaman cristianos, no importa si son amigos, no importa si son creyentes o no creyentes. Si ese círculo, ya sea de creyente o amigo, me incita a la tentación, debo huir de allí. Pero nosotros somos demasiado cristianos, somos demasiado espirituales y decimos, no, yo, jamás. La garantía de que vamos rumbo al fracaso es pensar que nosotros nunca podemos vernos allí en ese espejo. Aquellos que dicen, eso no lo haría yo, o yo nunca caería en eso, están más propensos a caer que aquellos que dicen, Señor, ten misericordia de mí y ayúdame. Aquellos que sinceramente claman al Señor y dicen, no, yo no me puedo meter allí porque siento debilidad. Esas personas están reconociendo sus limitaciones y están clamando por el auxilio divino. Mientras que aquel que considera que se está sumamente fuerte, y es donde Pablo dice, aquel que cree que esté firme, mire que no caiga, mire que no se desvanezca, mire que de repente no ceda ante la tentación. Amados hermanos, personas de distintas índoles en un sentido espiritual, con ministerio gigantesco, con años en el ministerio pastoral, con años en el ministerio evangelístico, han fracasado o han caído, por así decirlo, en pecado. Y no es que Dios no lo haya restaurado o perdonado, pero no fue en su peor momento espiritual, fue en su mayor éxito espiritual, si lo pudiéramos llamar así, en el cual han caído y han cedido. Lo cual indica que nadie está exento. Y que no podemos bajar la guardia contra el pecado, no podemos bajar la guardia contra nuestra vida espiritual. Entonces hay personas que pueden influir en el ámbito de la tentación. Si usted anda con personas que todo el tiempo hablan de cosas que no edifican, usted terminará contagiándose para bien o para mal de lo que esa gente le diga. Si usted no se siente incómodo cuando hablan, vamos a decirlo así, de manera detallada en conversaciones que no son sanas, cuando se expresan y dicen cosas fuertes, si usted sigue allí y escucha y se sigue alimentando de eso, tarde o temprano, usted se verá atacado y tentado a lo mismo. De manera que la cosa es más seria de lo que nosotros pensamos. Es más serio, mis queridos hermanos. Hay provocaciones, hay incitaciones. El diablo trata de perturbar nuestra vida espiritual, mis queridos hermanos. Trata de engañarnos, trata de tentarnos. Usa personas, usa instrumentos humanos para llevarnos a cometer pecados que afecten nuestra vida espiritual. En Proverbios encontramos una cantidad de consejos que nos hablan al respecto de las tentaciones y sus consecuencias. La tentación y la codicia lleva a los hombres a su destrucción. Todos tenemos que lidiar con tentaciones sexuales, tentaciones respecto al poder, tentaciones respecto al dominio, al control, tentaciones respecto quizás al engrandecimiento, a la fama. Todas esas cosas, sin darnos cuenta, se están dentro de nosotros, hermano Gustavo, dentro de nosotros, tratando de perturbar nuestra paz, tratando de perturbar nuestra mente y buscando, mis queridos hermanos, dañarnos. Somos tentados en relación al dinero, en relación al poder, al placer sexual. Usted tal vez se crea muy espiritual y diga, no, eso no tiene nada que ver conmigo. Mire, eso tuvo que ver con todos los grandes hombres de la Biblia. Todos fueron de una u otra forma afectados, atacados directa e indirectamente con relación a estas tres cosas. La Biblia es muy clara, mis queridos hermanos. Va a hablar su Biblia en Proverbios. Y yo quiero que usted preste mucha atención porque a veces nosotros pensamos, mis queridos hermanos, que está por demás muchas cosas que la Biblia enseña. Pero en Proverbios, y específicamente voy a leer para ustedes, en el capítulo 1, desde el verso 10 en adelante, voy a leer en la versión traducción viviente, dice lo siguiente, hablando acerca de
de la codicia del dinero, acerca de las tentaciones por tener más, acerca de la tentación por ganar más, por adquirir más, por tener rápidamente lo que ahora no tengo, por querer engrandecerme, muchas veces sin trabajo y sin esfuerzo. Y dice el verso 10, hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, porque es un engaño y una mentira, dale la espalda. Y luego dice, quizás te digan, ven con nosotros y escondámonos y matemos a alguien, vamos a una emboscada, a los inocentes, solo para divertirnos. Vamos a tragarlos vivos como lo hace la tumba. Vamos a tragarlos enteros como quienes descienden a la fosa de la muerte. Piensa en todas las grandes cosas que conseguiremos. ¿No es así que la tentación viene? Piensa en todas las cosas grandes que vamos a conseguir. Llenaremos nuestra casa con todo lo robado. Ven, únete a nosotros. Entre todos compartiremos el botín. Hijo mío, no vayas con ellos. Mantente alejado de sus caminos. Ellos corren a cometer malas acciones. Van deprisa a matar. Si un pájaro ve que le tienden una trampa, sabe que tiene que alejarse. En cambio, esa gente se tiende una emboscada a sí misma. Pareciera que buscan su propia muerte. Así terminan todos los que codician el dinero. Esa codicia les roba la vida. ¿Cuánta gente no ha muerto por codicioso? ¿Cuánta gente no ha perdido la vida por no detenerse, por dejarse llevar por el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, como dice Juan? Las cosas materiales, tentados. Tal vez usted diga, esa no es mi tentación, pero tal vez la suya sea lo sexual. Tal vez usted diga, no es esa, pero tal vez es el deseo de reconocimiento, su tentación, lo que lo lleva a hacer muchas cosas. Y Dios entonces comienza a obrar. Pero en el Nuevo Testamento, en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 9 y 10, Primera de Timoteo, lee allí porque creo que Dios, amén, nos da muchas maneras y muchas formas para que nosotros entendamos la gravedad del asunto. Capítulo 6, verso 9 y 10 dice, pero los que viven con la ambición de hacerse rico caen en tentación. ¿En qué cae la gente cuando está constantemente en eso? En tentación, y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que hunden en la ruina, los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es raíz de toda clase de mal. Algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Entonces, la tentación, su finalidad es desviarnos, su finalidad es descarriarnos, su finalidad es que nos desenfoquemos, su finalidad es que vayamos contrario a la voluntad de Dios. Pero el fin de todo eso, porque muchas veces el diablo trata de engañar nuestra mente diciéndonos lo que pasa es, y esto es tremendo porque trata de engañar nuestra mente tratándonos de hacernos creer que realmente lo que él busca es darnos placer, darnos felicidad, darnos gozo, darnos alegría, cuando realmente la codicia nos lleva a la destrucción, a la perdición y a la muerte. Pero mucha gente está atrapada en las mentiras, mucha gente está atrapada en el engaño. Pero vamos ahora desde el plano, desde la perspectiva de la tentación como placer sexual. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, también en el capítulo 5 de Proverbios, y yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente porque se me hace que es un poco más claro para que comprendamos la magnitud del asunto. Proverbios, capítulo 5, dice lo siguiente: hijo mío, presta atención a mi sabiduría y escucha cuidadosamente mi sabio consejo. Entonces demostrarás el discernimiento y tus labios expresarán lo que has aprendido. Pues los labios de una mujer inmoral son tan dulces como la miel. Tiene que ser así, porque para que tanta gente esté atrapada en esto, el consejo de un padre a su hijo y el consejo de Dios a nosotros es, pues los labios de la mujer inmoral son tan dulces como la miel y su boca es más suave que el aceite. Pero al final, ella resulta ser tan amarga como el veneno, tan peligroso como una espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen derecho a la tumba. Pues ella no le interesa en absoluto el camino de la vida
va tambaleándose por un sendero torcido y no se da cuenta. Así que ahora, hijos míos, escúchenme, nunca se aparten de los que les voy a decir. Aléjate de ella. Aléjate de ella. O aléjate de él. No te acerques a la puerta de su casa. Si lo haces, perderás el honor y perderás todo lo que has logrado a manos de gente que no tiene compasión. Gente extraña te consumirá tu riqueza y otro disfrutará del fruto de tu trabajo. Al final gemirás de angustia cuando la enfermedad consuma tu cuerpo. Dirás, ¿cuánto odié la disciplina si tan solo no hubiera despreciado todas las advertencias? ¿Por qué no escuché a mis maestros? ¿Por qué no presté atención a mis instructores? He llegado al borde de la ruina y ahora mi vergüenza será conocida por todos. Bebe el agua de tu propio pozo. Comparte tu amor solo con tu esposa o con tu esposo. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales, teniendo sexo con cualquiera? Deben reservarla solo para los dos. Jamás las compartan con desconocidos. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia. Que sus pechos te satisfagan siempre. Que siempre seas cautivado por su amor. Hijo mío, ¿por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral? O acariciarte los pechos de una mujer promiscua. ¿Por qué? Pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre y examina cada senda que toma. Un hombre malvado queda preso de sus propios pecados. Son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. Morirá por falta de control propio, se perderá a causa de su gran insensatez. Pero estoy siendo tentado. Me siento tentado a involucrarme, me siento tentado a frecuentar un lugar, me siento tentado, esa mujer me atrae demasiado, la vi por internet, la vi por aquí, ella me tiene cautivado, ella me trata diferente, ella me trata de mil formas. Es una tentación. Al final será amarga, será como un veneno, será destructivo, será dañino, incluso podrás adquirir alguna enfermedad. Por eso Dios siempre está tratando de advertirnos para que no cedamos ante la tentación. Una cosa es que me vea tentado y otra cosa es que dé el paso ante la tentación. ¡Huye! A veces los hombres tienen que huir, mis amados hermanos. Escaparse. Es mejor a veces correr que quedarse allí filosofando con la tentación. Quedarse evangelizando a quien no va a ser evangelizado. No evangelice su tentación. Deja que lo haga otro. Si yo me veo tentado por una mujer, por un hombre, si me veo tentado por el dinero, por la codicia, si estoy envuelto en un círculo donde me veo propenso a pecar, entonces tengo que alejarme de allí. Pero no puedo ser tan ingenuo creyendo que yo puedo jugar con el diablo, creyendo que yo puedo acariciarlo y que no me pasará nada. Si te quedas allí, pronto terminarás en ruina, enfermo, en tragedia. Y como dice este proverbio de una manera tan clara, tu honor será manchado. Ahí están las tentaciones. Y ahí está el consejo de Dios. En el capítulo 7 es un poco más profundo y más explícito. Y dice, hijo mío, sigue mi consejo, atesora siempre mis mandatos, obedece mis mandamientos y vive, guarda mis instrucciones tal como cuida tus ojos. Átalas a tus dedos como un recordatorio, escríbela en lo profundo de tu corazón. Ama la sabiduría como si fuera tu hermana y haz a la inteligencia un querido miembro de tu familia. Deja que ellas te prevengan de tener una aventura con una mujer inmoral. En la versión Reina Valera dice prostitutas, porque a eso es que se refiere. De escuchar las adulaciones de una mujer promiscua, de una mujer que anda con uno, con otro. Ella no te quiere, ella te engaña. Mientras estaba junto a la ventana de mi casa, mirando a través de la cortina, vi a unos muchachos ingenuos, y aquí los jóvenes tienen que reconocer que necesitan escuchar. ¿Por qué? Porque la juventud trae consigo una consecuencia, la ingenuidad. Y a menos que escuche consejo, a menos que obedezca, a menos que aprenda a oír la voz de Dios, me evitaré grandes problemas. Y estaban los muchachos ahí ingenuos. A uno en particular que le faltaba sentido común, cruzaba la calle cercana a la casa de esa mujer inmoral y se paseaba frente a su casa. Era la hora del crepúsculo, al anochecer, mientras caía la densa oscuridad. La mujer se le acercó vestida de manera seductora y con un corazón astuto. La tentación nunca aparece fea.
Nunca aparece desalineada, desarreglada, nunca aparece con mal aliento, nunca aparece de una forma que no sea provocativa. Al contrario, la Biblia dice que ella es seductora y con un corazón astuto. Sabe decirte lo que quieres escuchar, sabe decirte lo que tú necesitas, porque ella va conducida por el mismo diablo. Era rebelde y descarada, de esas que nunca están conformes con quedarse en casa. Suele frecuentar las calles y los mercados ofreciéndose en cada esquina. Lo rodeó con sus brazos y lo besó, y mirándolo con descaro le dijo: acabo de hacer mis ofrendas de paz y de cumplir mis votos. Tú eres precisamente el que estaba buscando. ¡Qué casualidad! Salí a encontrarte y aquí estás. Me he perfumado con mirra y óleos de canela. Ese era como el Chanel del momento. Era lo mejor. Ven, bebamos sin medida la copa del amor hasta el amanecer. Disfrutemos de nuestras caricias. Ahora que mi esposo no está en casa, se fue de viaje por mucho tiempo. El venado tiene tiempo, mis amados hermanos. No es nuevo. Es una historia triste que se repite constantemente a través de los siglos y a través de los años. Pero no es nada nuevo. El marido tal vez estaba trabajando. Ella dice: bueno, ya él se fue. Ese gafo, ese tonto, ya no está aquí en casa. Ya se fue. Ven, vámonos. Vamos a ir a casa. Mi esposo no está, se fue de viaje por mucho tiempo. Se llevó la cartera llena de dinero y no regresará hasta fin de mes. Y así lo sedujo con sus dulces palabras y lo engatusó con sus halagos. No es cierto nada de lo que le dijo. Lo engatusó. Ella siguió de inmediato como un buey que va al matadero. O sea, el muchacho siguió como buey que va al matadero. Era como un ciervo que cayó en la trampa en espera de la flecha que le atravesaría el corazón. Era como un ave que vuela directo a la red sin saber que le costaría la vida. Por eso, hijos míos, escúchenme y presten atención a mis palabras. No dejen que el corazón se desvíe tras ella. No ande vagando por sus caminos descarriados, pues ella ha sido la ruina de muchos y numerosos hombres. Han caído en sus garras. Su casa es el camino a la tumba y su alcoba es la guardia de la muerte. En pocas palabras, más claro no puede ser Dios y directo, ¿no? Va al grano, va a lo que al hombre o a la mujer realmente le genera, por así decir, tentación. Y va directo al grano, no ceda. Te dice cómo se comporta la tentación. Por eso es que la forma de ser tan ingenuo con el diablo también tiene que ver con la ignorancia de las Escrituras. Mientras más ignore la palabra de Dios, más fácil será el diablo disfrazarse de lo que le provoque y engatusarme. La pregunta es: ¿cómo vamos a reaccionar ante la tentación? El hombre siempre va a estar cercado, mi amado hermano, de tentación. Siempre va a estar cercado por estas tentaciones. Nuestra naturaleza caída es atraída y seducida por lo malo de manera fácil. No hace falta hacer mucho esfuerzo. ¿A usted le da sueño escucharme predicar a mí? O ver alguna predicación, o ver algún culto de oración. Pero la pornografía despierta, mantiene a la gente activa, no le da sueño, no bostecea, se concentra. Eso me dice a mí claramente, mi querido hermano, el poder que tiene, por así decirlo, la tentación, el pecado y lo malo. A la gente le encanta todo lo que no tiene que ver con Dios. No importa que sea malo, ahí pueden hacer cualquier cosa y la gente lo disfruta. Pero forma parte del plan. ¿De qué? De que el diablo trabaja de esa forma. La naturaleza humana, por su condición pecadora, es atraída y seducida a lo malo. Le encanta el morbo. Los chistes más exitosos, que más se reproducen, que más se comparten y que más seguidores tienen. Ahora anda de moda uno que se llama el paquetón. Y todo el mundo se ríe con el paquetón y es el chiste del año. Y en todas partes, en diferentes idiomas, lo replican. La pregunta es, ¿por qué? Porque genera morbo y la gente es seducida y atraída. A modo de chiste, a modo de esto. En Facebook y en YouTube aparecen cantidad de cosas. Usted se mete en videos porque tiene que ver algo que le gusta y le van a aparecer, si es mujer, hombres. Y si es hombre, le van a aparecer mujeres. Y si es niño, le van a aparecer cosas que le llamen la atención. Pero hay para todos. Si se mete en Instagram también. Y si se mete en cualquier otra cosa, hay un mundo
totalmente diseñado, orquestado por la misma mente maestra, con la intención de que fracasemos en nuestra vida cristiana, con la intención de desviar nuestra mente del propósito espiritual, del propósito que Dios ha establecido. Entonces, Satanás no descansa, mis amados hermanos. Mientras usted deja de orar, él ha montado 3 trampas más. Mientras usted deja de congregarse, él tiene 1000 trampas más, porque él no pierde tiempo. Él sabe lo que quiere y se ha empeñado en lo que busca hacer. Ahora, ¿significa esto que usted debe vivir con una angustia por eso? No, pero sí debe estar consciente de esa realidad. La Biblia dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo. No la ignoremos. Sin embargo, los creyentes pueden vencer la tentación. Diga conmigo, yo puedo vencer la tentación. Podemos vencerla. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Primero debo saber esto: nada de lo que venga a mi vida es algo que no pueda sobrellevar o soportar. Todo lo que venga a mi vida, en el sentido de lo que estamos hablando en esta mañana, puede ser soportado o puedo obtener la victoria. Dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podemos resistir. O sea que sí podemos resistir la tentación. El problema es que no queremos. Pero sí puede, como cristiano, como hijo de Dios, puede resistir la tentación. Primero porque dice que ninguna tentación que me venga, dice, no nos ha venido ninguna que no sea humana, o que no hayan experimentado otros. Sí, ya la han experimentado otros, pero fiel. En medio de la tentación, aunque Dios no nos tienta a hacer el mal, Él aparece como la puerta, como la tangente que nos brinda la salida del fracaso a la victoria. Y dice que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Podemos soportar la tentación. Ahora, eso es una promesa. Una promesa clara para aquellos. Y hay otro texto en la Biblia que dice, sabe librar de tentación el Señor a los piadosos. Pero hay algo que me llama la atención: a los piadosos, no a los carnales. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos, pero hay un grupo que no es piadoso. Hay un grupo que no es piadoso. Entonces, la promesa es que Dios nos garantiza que podemos salir victoriosos en las tentaciones. Llévese eso hoy en su mente. Puedo salir victorioso de las tentaciones. ¿Por qué? Porque Dios lo promete. No me dejarán ser tentado más de lo que puedo resistir. Y en segundo lugar, siempre nos dará la salida, la opción de no ceder ante el pecado. Y qué bendición es eso, ¿verdad? Me da consejos, me da soluciones. Uno tiene que orar así: Señor, si en algún momento estoy en una tentación y yo no me quiero salir, manda a alguien, que llegue alguien, sácame, rescátame, busca la manera de ayudarme a salir de aquí. Pero si planifica las cosas, si medita las cosas, si trabaja para caer en la tentación, no lo va a sacar nadie. Entonces, para no ceder ante el pecado, Dios me da la salida, pero aquí entra en juego la obediencia. Quiero agradar al Señor. Dios me da la salida y me meto por esa puerta porque yo quiero agradarle a Él. Pero también es cierto que puede decidir no salir por esa puerta, sino seguir adelante. Entonces ya está por su propia cuenta y la eminente caída es más clara que nunca. La tentación puede vencerse. Algunos dirán, ¿cómo puede vencerse la tentación? Se vence con conocimiento de la palabra y oración. Esa es la manera en la cual nosotros podemos vencerla. Llenando nuestra mente del Señor, de su verdad. Cristo, en medio de la tentación del diablo, dijo, escrito está. La Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote que sabe compadecerse de nosotros, que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Por qué? Porque no cayó en la trampa del diablo. Entonces, ¿cómo puedo vencer la tentación? Como Cristo la venció, con oración y con la palabra de Dios. Escrito está. Esas verdades de la palabra de Dios lo sostuvieron en medio de la tentación. Y Pablo más adelante en los Colosenses nos dice, la palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones. Ahora, ¿qué hay en mi corazón?
La palabra corazón no significa el corazón no piensa, hermano. El corazón late. Tucu, tucu. Tiene una función. Pero en el mundo hebreo, el corazón está relacionado con la mente. Se supone que cuando usted lee la palabra de Cristo debe abundar en su mente, no en el corazón. Usted no puede meter la palabra y recordarla, pero en la mente sí. Que abunden constantemente en vuestros corazones. En Mateo capítulo 4, verso 1 al 11 dice que el Espíritu Santo llevó al Señor al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Y cómo lo tentó el diablo? Primero, para que se rebelara contra el plan y propósito de Dios. Las tentaciones tienen la intención de que nos rebelemos contra el plan y el propósito de Dios. Y comenzó allí a llevar a Cristo a un punto de que Él pudiera rebelarse contra la voluntad del Señor. ¿Y qué quiere el diablo con la tentación? Que yo caiga en pecado, que me desvíe de la voluntad de Dios, de lo que el Señor ordena. Y Cristo estaba siendo tentado por el diablo en la faceta de la necesidad personal. En los deseos, instintos, como ser humano podemos tener. Bueno, di a esas piedras que se conviertan en pan. Escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre. El hombre no vive solamente de sexo, mis amados hermanos. El hombre no vive solamente de dinero. ¿Y qué hizo el diablo? Una tentación a la cual muchos sucumben y para la cual siempre tenemos que estar vigilantes, y es, lo llevó a lo más alto y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorare. Échame una adoradita nada más y todo esto es tuyo. Vete, Satanás, porque escrito está, solamente al Señor tu Dios adorará. Ahora, cuando uno lo lee, se ve sencillo. La pregunta es, si por $100 se echan de enemigos a más de un hermano, a más de un amigo, si por una casa se pelean los hermanos, si por un terreno invadido se matan a machetazos, ¿qué será si el diablo los monta a donde montó a Cristo y le dijera, todos los reinos del mundo te darás si postrado me adorares? Ahora, yo dudo mucho que muchas personas, y pido al Señor misericordia, puedan decir lo mismo que el Señor, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirá. Una cosa es que estemos sirviendo al Señor ahora, pero el diablo no va a atacarnos de otra manera. Él va a tratar de hacernos salir de circulación diciéndote, si tan solo tú dejaras de hacer esto. Porque los ministerios y las iglesias también son tentadas. Los pastores también son tentados a dejar de hacer la voluntad de Dios para hacer ellos su propia voluntad. Somos tentados a buscar la manera de generar recursos de manera injusta, incorrecta, y a veces usamos a Dios para nuestros fines. Pero, ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo vamos a vencer esas tentaciones? Bueno, aquí están las respuestas, mis amados hermanos. Con la palabra y con la oración podemos responder al enemigo, que a veces no viene con cacho, porque algunos dicen, no, es que el diablo no me está tentando, él no se ha aparecido. Él no viene con tridente. Él no viene con cola, Él viene disfrazado de cualquier persona, de cualquier hombre. Él toma, por así decirlo, apariencia de piedad. Toma a veces ángel de luz, dice la Biblia. Se disfraza como un ángel de luz, pero realmente Él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, si el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, hay mucha gente que el diablo lo va a devorar. ¿Y cómo puede el diablo devorar a un creyente o a una persona? Bueno, una persona descuidada, que no tiene disciplina, que no tiene constancia, que no tiene oración, que no se congrega, que no busca la manera de aprender del Señor y su palabra, es presa fácil del diablo, porque no tiene armas ni forma de defenderse. Ahora, alguien dirá, ¿pero acaso que es en nuestra propia fuerza? No, no es en nuestra propia fuerza, es en la fuerza del Señor, pero usted tiene que alimentarse del Señor. Jesús tenía hambre físicamente, pero espiritualmente estaba fortalecido. 40 días de ayuno y oración le sirvieron para hacer frente a una de las tentaciones más grandes que puedan existir sobre esta tierra, a una de las tentaciones más perversas, pero estaba preparado espiritualmente. De manera que uno espiritualmente, mis amados hermanos, es que puede vencer estas tentaciones, preparándose en el ejercicio espiritual. La palabra de Cristo entonces more, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hay un hermoso himno que dice, cuando estés de tentación cercano, fía en Cristo,
Mucha gente no entiende el por qué nosotros cantamos alabanza. Es cierto que es adoración al Señor, pero la alabanza, por lo menos en el antiguo pacto, los salmos representaban la palabra de Dios hablada. Era el recordatorio de Deuteronomio, era el recordatorio de todo lo que tenía que ver con la ley. Y cuando ellos cantaban y memorizaban esto, era una forma de aprenderla y tenerla constantemente en su mente. Cuando usted aprende y canta y entiende lo que canta, su mente está siendo ejercitada espiritualmente y hay momentos que viene tentación. Por eso memorizamos la palabra, porque cuando estamos tentados nos acordamos de lo que dice la Biblia. Y decimos, la Biblia dice, o aquel canto dice, estamos en pruebas, en lucha, hay tentaciones, pero como no puedo confiar en mi propia fuerza, dice, mira a Cristo. Si otros se descarrilan de la senda, mira a Cristo. Lo que quiero decirte es que necesitamos exhortarnos unos a otros en amor, en la palabra, cantando en nuestros corazones siempre salmos y cánticos espirituales. Las tentaciones van a venir, ¿para qué? Para desviarte del propósito de Dios, para sacarnos del camino de la obediencia y para oponernos a la voluntad de Dios y destruir nuestras vidas espirituales. Para eso viene la tentación, para destruirte espiritualmente. La prueba no viene para destruirte, sino para fortalecerte espiritualmente. Pero la tentación que incita al mal viene para destruir tu vida espiritual. Viene para destruirte. Somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Vayamos allí nuevamente a nuestra Biblia. Estábamos en Santiago y dice la Escritura en el verso 13, cuando alguno es tentado, que dice, culpen a Dios. No, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Hermano, voy a corregir esto, dijo Santiago. Cuando ustedes son tentados, no digan que es de parte de Dios, porque claramente dice el mismo texto, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahora, si yo no entiendo esto, la gente siempre anda por allí diciendo, ay, el Señor me puso una prueba a las tentaciones incitadas al mal. Ok, si ya sabemos que Dios no tienta a nadie, dice el 13, 14, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí entra parte de nuestra responsabilidad. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, somos tentados por nuestra propia concupiscencia, por nuestros malos deseos, por lo que hay en nuestra mente. Si yo preguntara en esta hora, vamos a hacer un chequeo de mentes y vamos a comenzar a ver qué hay dentro de esa computadora suya. Y comenzáramos a meter un cable allí para escanear la información que hay ahí. ¿Qué encontraríamos? A lo mejor en algunos encontraremos cánticos, himnos, alabanza, adoración, sueños en el Señor, ganas de servir a Cristo. Señor, si tú me dieras esto, me gustaría hacer tal cosa, planificando cosas. A lo mejor eso está en la mente de muchos hermanos, amén, que viven piadosamente y que quieren agradar al Señor. Pero puede que nos encontremos con algunos que lo que vamos a encontrar va a ser terrible. Y vamos a decir así, ¿qué pasó aquí? Puede que encontremos en la mente de mucha gente malos deseos, concupiscencias de la carne, puros pensamientos vanos y vagos, puros pensamientos quizás maliciosos. Ahora, bueno, pastor, usted me está condenando porque malos pensamientos llegan a mí. No, yo quiero que entiendas que la tentación a veces surge de nuestros malos deseos, de lo que hay dentro de nosotros. Y aquí es donde quiero llegar para que podamos entonces tener las suficientes herramientas para vencer la tentación. Ahora, los malos deseos provienen por lo que hay en nuestra mente, que se alimenta de lo que ve y escucha. ¿Qué estoy viendo yo? De manera visual, ¿qué veo? ¿Qué escucho? ¿Qué escucho? Ah, yo escucho música, ¿sí? Está bien. ¿Qué escucha? ¿Qué dice la música que escucha? Ah, no, yo veo. ¿Qué ve? Televisión, claro. La televisión es una bendición. Si busca en YouTube me va a ver allí. Va a ver al pastor Chuy, va a ver a otros pastores que predican la palabra, pero también puede ver otras cosas. El horario en que veo las cosas también dice mucho. Ah, yo veo de madrugada. Ah, si usted trabaja y llega a la 1 y a la 1 prende el televisor porque quiere ver la noticia, es una cosa. Pero si usted no trabaja, no hace nada, es un vago, vive en su casa y se para a las 2 de la mañana y amanece hasta las 5 o 6 de la tarde,
con audífonos, porque obviamente que no puede permitir que nadie escuche, ahí está pasando otra cosa más. Hay otra situación. Ahora, ¿qué hay en nuestra mente, mis amados hermanos? Porque Jesús venció la tentación con la palabra y la oración, porque Jesús estaba lleno de la verdad del Padre y pudo vencer el pecado, pudo vencer las propuestas maliciosas. Siempre van a haber propuestas maliciosas en nuestra vida. Te propongo este negocio. Te propongo este negocio, hermana. Te propongo este negocio, hermano. Bueno, mi hermana, yo no soy evangélico, pero por usted hago cualquier cosa. Mire, hermano, piropos, seducción, comentarios eróticos. Usted tiene que saber que todas esas cosas se alimentan, hermano. No hay, alguien me puede escribir algo feo, indecente. Tal cosa, mire, pastor, pero ya va. Hay dos formas aquí. Mire, amiga, le agradezco que no me escriba, yo no, tal cosa, ¿verdad? Si hay buenas intenciones de mi parte. Pero si yo alimento eso y le respondo con una carita o con unos cuernitos, ¿y qué piensa? Y voy alimentando algo que puede ser que en ese momento no diga que no, pero todo se va alimentando, mis amados hermanos. Entonces Jesús venció con la palabra y con la verdad. Con la ayuda del Señor pudo vencer. Pero si estamos llenos de pornografía, de series que no edifican, de conversaciones corrompidas, imagínese uno llorando porque hay un amor prohibido y entonces, pero ella lo ama, pero él está casado y tiene 2 hijos. Ay, pero ellos deberían estar juntos porque ellos se aman. El deber ser es que esa persona que supuestamente se enamora del que ya está casado, dé un paso atrás, ¿verdad? Por el bien de esa familia, por el bien de esos niños, por el bien de esos hijos, por el futuro de esas personas. Porque el amor, dice la Biblia, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no es egoísta, no es fantasioso. Pero en la tentación el amor se presenta como lo que debe prevalecer es el amor. Y si ellos se aman, no importa lo que suceda. Error. Entonces cuando uno ve puro contenido como ese, ¿verdad? Contenido basura espiritual, contenido que va introduciendo sin querer, el subconsciente reacciona ante cosas que no son correctas como que si fuesen correctas. Por ejemplo, los adolescentes, la televisión, la serie, las cosas que ven, ellos terminan creyendo y pensando que la chica cheat o el chico cheat o el chico popular o la chica popular es aquella por el cual todos se derriten y todo lo controla y todo lo domina y tiene a todos esos muchachos con la baba afuera. Pero no es así. Algunas piensan que la mujer que anda por allí derrochando físico, mostrando lo que no debe y haciendo alarde de lo que quizás puede tener, yo quiero ser así. Debería ser vergonzoso para uno decir, no, me quiero parecer a ese hombre ni a esa mujer, imagínate. ¿Cómo? Eso no tiene ningún sentido, me daría pena con mis hijos, con mi familia, con mis padres, con mis vecinos, con las señoras que me vieron crecer. Pero lo que llena nuestra mente es lo que domina nuestros cuerpos, mis queridos hermanos. Por eso decía, la palabra de Cristo more abundantemente en ustedes. Entonces, si son conversaciones corrompidas, violencia, engaño, les aseguro que de esta forma no se va a poder vencer la tentación. Al contrario, se alimenta. Santiago nos dice, ustedes son tentados no de parte de Dios, porque Él no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Somos tentados por nuestros malos deseos, que han sido alimentados por lo que vemos y por lo que escuchamos. Y eso, lo que tenemos dentro, es lo que nos atrae y nos seduce. ¿Qué hay dentro de nosotros? Un hombre que ve pornografía, mire, cualquier cosa que le salga por allí, va a ser fácil para él ceder, porque su mente está atacada constantemente con cosas que están en su mente. Por lo tanto, va a ser muy fácil, una presa fácil. Alimentados, lo que escucha, las conversaciones. Hay gente, hermano, estos telefonitos son una bendición, pero de noche, estas cosas, si no se controlan, si no soy consciente del daño que me puedo hacer conversando con personas y diciendo cosas, porque ¿a qué mujer no le gusta que le digan cosas bonitas, verdad? Que sea halagador. O a qué hombre no le gusta que le respondan y les correspondan a lo que pregunta. La situación aquí no es si es una conversación sana, es qué nos decimos, porque ahora está de moda las conversaciones eróticas. Hablar de temas candentes por aquí, en pocas palabras, expresar
un sexo desenfrenado, pero vía mensajes de texto, con intenciones de, tanto para uno como para el otro. La pregunta es, ¿ustedes creen que una persona que haga eso podrá soportar la tentación? Si está alimentando la tentación, está constantemente bombardeando su mente de cosas que lo seducen a las cosas malas, que dominan su mente. Entonces la Biblia dice que una vez que nosotros somos seducidos y atrapados por nuestra concupiscencia, entonces se va gestando el pecado y luego se da a luz. Y la consecuencia y la paga del pecado, la Biblia dice que es la muerte. Ahora, ¿qué domina nuestra mente? ¿Qué es lo que está dominando nuestros oídos, nuestras conversaciones? ¿Cómo estamos utilizando la televisión, las redes sociales? ¿Para qué? ¿Qué alimenta? ¿Qué fomenta? Bueno, cada uno de nosotros es responsable delante de Dios. El pecado siempre genera desgracia y tragedia, nunca nada bueno. Si las tentaciones fueran una bendición, yo le digo, ceda a todas. Pero cada vez que usted cede a la tentación, genera desgracia y tragedia, y muerte espiritual, y en algunas ocasiones acompañada de muerte física. Porque esa es la verdad. Genera desgracia, tragedia, muerte espiritual y a veces muerte física. Si andamos jugando y coqueteando y escribiendo a quienes no debemos y viendo contenido inapropiado en conversaciones corrompidas, la eminente caída está a la vista. No va a haber forma de que no caigamos. Por lo tanto, no digamos, Dios me tentó. No digamos eso. No, lo que pasa es que Dios me tentó. Es que fue una tentación muy grande. Una tentación muy fuerte. Cuando realmente fue algo planificado y alimentado por nosotros mismos mediante lo que vemos y lo que escuchamos. Bueno, eso va a salir. Eso va a florecer. Lo que está dentro va a florecer. Porque estamos sembrando allí cosas que no deberíamos. Va a florecer. Entonces estamos nosotros alimentándolo con lo que vemos, con lo que escuchamos y desde luego con apoyo del diablo. Porque si hay algo, mis amados hermanos, que el diablo quiere de nosotros es destruirnos. Quiere destruirnos espiritualmente. Él está interesado. Lo único que el diablo le interesa de usted y de mí es destruir nuestra vida espiritual. No importa después si usted es budista, si usted lo que sea, en cualquier religión usted se puede meter. Lo que él quiere es destruirlo espiritualmente y sacarlo de circulación, del camino hacia el cielo, del camino correcto, sacarlo de circulación. Él lo que quiere es destruirnos, es poder ponernos en contra de la voluntad de Dios. Él es el enemigo de nuestras almas, por lo tanto hará y utilizará lo que tenga a su alcance. Todo lo que esté a su alcance lo utilizará para desviarte y para sacarnos del plan y propósito de Dios. Él es el adversario llamado Satanás. Él tienta mediante toda especie de pecado, no Dios como muchos creen. Satanás fue quien desde el principio engañó tanto a Eva como a Adán. Él es el mismo, mis amados hermanos. Con que Dios les ha dicho. A veces yo creo que la gente piensa y dice, lo que pasa es que yo soy joven, yo no puedo ser un cristiano ahorita, porque yo tengo que vivir la vida. Tratando de decir, yo tengo que gozar, hacer todo lo que han hecho todos los demás, vivir una vida desenfrenada y después entonces yo acepto a Cristo. ¿Por qué? Porque Satanás engaña a la juventud haciéndole creer que disfrutar la vida es tener 1500 novias o 1500 novios. A veces los engaña haciéndole creer que disfrutando de la sexualidad fuera o antes del matrimonio es que ellos van a estar seguros de que se van a casar, pero ya ha disfrutado la vida. Usted sabe la cantidad de trauma que tiene una persona que ha vivido experiencia tras experiencia para poder concretar una familia. Todo lo que vienes arrastrando, todo lo que se viene generando, tanto psicológico como emocional, para conformar una familia. No es nada, para nada, en lo absoluto fácil. Y en Génesis 3, él engañó a Eva. Y la frase de Satanás que sigue usando y que le ha generado éxito hasta el día de hoy es, con que Dios ha dicho. Porque a veces los cristianos dicen, no, la Biblia dice, con que Dios ha dicho que es malo, con que Dios ha dicho que esto es pecado. No, no es así. Él siempre se presenta allí, o se generó en Génesis 3, se presentó como que la desobediencia no era mala. No, la desobediencia no es pecado. Se presentó diciéndole a Eva que disfrutaría más cuando en realidad empezaría su desgracia. ¿Cuántos no han encontrado que detrás de su tentación vino el fracaso y la frustración y que nada fue como se le vendieron? Estafado. Me vendieron algo que decían que era para esto
y no sirve, no funciona. Es frustrante cuando uno se da cuenta que ha sido estafado. Ahora, espiritualmente el diablo está estafando a mucha gente solamente para encontrarse con la triste realidad de que no era la vía y de que no era el camino y que nada de lo que el diablo me dijo fue cierto, porque ahora vivo igualmente insatisfecho, intranquilo, confundido, lleno de temor, fracasado. Tantas mentiras que el diablo trata de introducir en la vida de una persona. Ahora, eso está claro. Todavía hoy el diablo sigue diciendo con que Dios os ha dicho que tengas una sola mujer. Parece que ese es un delito en este siglo. Tú tienes una sola mujer. Pero no, hermano. Eso no es así. Imagínate. Yo no pudiera hacer eso. Además, tú eres una persona joven. O de repente salen una de esas mujeres que dicen, bueno, usted está casado pero no capado. Frases como esa. Expresiones que buscan la manera de seducir y atrapar a un hombre o a una mujer con frases y comentarios que no vienen de Dios. Con que Dios les ha dicho entonces que tengan una sola mujer, que no veas pornografía. Dios ha dicho eso, Dios no se mete en eso. Ahorita la gente que trabaja de manera psicológica, porque hay sexólogos, recomiendan la pornografía en la relación para que las cosas funcionen. Válgame Dios, si la pornografía es mentira. ¿Sabían eso? La pornografía es mentira, que vende una imagen que no existe. Por lo tanto, un hombre o una mujer que crea que la pornografía es verdad, siempre se encontrará frustrada y fracasada. Porque eso no es cierto. Pero es lo que venden. Y el diablo dice, no, vale, para que su relación funcione lo que necesitan es pornografía. Cómprense pornografía y ustedes verán, dicen los doctores llamados, bueno, sexólogos, habrán algunos sanos, pero hay otros que están más desfasados mentalmente, que uno dice, válgame Dios, recomendando pornografía dentro de una relación. Luego está aquellos que dicen, pero puedes tener sexo antes del matrimonio. Primero hay que experimentar, porque cuando uno va así, usted tiene que ir ya como un experto o una experta. No, error. No puede haber sexo antes del matrimonio. Ya sabemos las razones. Ya leímos Proverbios capítulo 1. No, pero es que ella no es una ramera. No, no se trata de eso. Se trata de que Dios quiere guardar tu corazón y tu mente. Con que Dios ha dicho que es pecado el adulterio, dicen algunos. Eso se llama una canita al aire. Eso no se llama adulterio, según el mundo, ¿no? Él lo que no quiere es que disfrutes, dice el diablo. Jóvenes, lo que Satanás quiere es que no disfrutes, que te quedes allí atrapado. No, disfruta. La juventud es una sola, solo se vive una sola vez. Mira cómo disfrutan tus amigos, mira cómo disfruta fulano, mira cómo disfruta fulana. Eso es pura religiosidad. Disfruta la vida porque ella es una sola. Pero la pregunta es, ¿realmente están disfrutando la vida aquellas personas? Porque no puede disfrutar la vida una jovencita que no sabe absolutamente nada de la vida, embarazada de un hijo que no esperaba y que no deseaba, y que por cierto nadie se va a hacer responsable de ese niño. No puede ser eso una relación o algo que me diga a mí, ay, fue demasiado maravilloso lo que me pasó en la vida. O que un jovencito apenas de 17 años tenga una enfermedad venérea o una enfermedad terminal porque él tenía que disfrutar la vida. ¿Eso es disfrutar la vida? No es. Pero es lo que el diablo vende, es la tentación que se presenta. Lo primero que debemos recordar es que el diablo nunca dice la verdad. Es padre de mentira. Padre de mentira. Él es el mentiroso, dice la Biblia, desde el principio. Él es mentiroso desde el principio. De lo que te ofrezca, nada es cierto y nada es gratis. Escuche bien, de lo que el diablo ofrezca, nada es cierto y nada es gratis. Todo tiene un precio muy alto. Él no te ama, Él solo quiere destruirte. Él es realmente el enemigo de tu alma. Él está siempre tratando de engañarte por medio de mentira y busca a que te opongas a la sabiduría de Dios. Llevarnos a contradecir la verdad mediante palabras y hechos y acciones que no glorifiquen a Dios, sino que traigan vergüenza y deshonor. Por eso guarda tu corazón, amén. ¿Cuántos están guardando su corazón? Guardando su mente, cultivando su mente con la palabra, cultivando sus almas. Guarda tu corazón, tus oídos, porque allí se le abren las puertas a la tentación. Si usted está lleno de la palabra, puede que tenga una tentación, pero va a saber cómo vencerla. Pero si usted abre su mente y sus oídos
a cosas que no son, le está abriendo la puerta al diablo. Y después que lo tenga adentro, va a ser difícil, ¿no? Ellas vienen como resultado ¿de qué? De lo que albergamos en nuestra mente y oído. Cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esta expresión, mis amados hermanos, atraído y seducido, se puede ilustrar como el cazador que emplea carnadas de seducción para las presas. El que está cazando le pone algo que le guste, en este caso, ¿qué? No sé, vamos a poner un león. No le va a poner allí gusanos, no le va a poner allí de repente, qué sé yo, algo desagradable. Le va a poner la paleta de una cebra, así, anchota, buena piel, y se la va a poner así guindadita y se la va a poner fácil. ¿Y qué va a pasar cuando el león venga a comerse su carne? ¡Tlum! Cae la trampa y queda enjaulado para siempre. Entonces el pescador usa un cebo para atraer a los peces. Va a pescar, mire, yo no sé, el que pesca sin, por lo menos, la pesca de caña necesita un cebo, si no, no agarra nada. Pero algo tiene que poner allí. Y es para atraer a los peces, que serán capturados por sus anzuelos. Las tentaciones son atractivas, llamativas, provocativas, seductivas, pero tienen un final trágico y doloroso. Escúcheme bien, las tentaciones son atractivas, llamativas, provocativas, seductivas, pero tienen un final trágico y doloroso. Nadie que haya caído en la trampa de la seducción, en la trampa de Satanás, puede decir que tiene un final feliz, siempre es doloroso. Y dice un proverbio, y con esto terminamos, en el capítulo 14, verso 12, dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. La pregunta en esta mañana es: ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos la promesa, o mejor dicho, tenemos claridad en esta mañana de que Dios no tienta a nadie. Por lo menos no al mal. Las pruebas son una cosa, la tentación, la incitación al mal es otra cosa. Él no tienta a nadie ni puede ser tentado por el mal. 2, no va a dejar que seamos tentados más de lo que podemos resistir. En su fidelidad, Él interviene por nosotros. Y no solamente eso, sino que nos da también la salida. Nos da también la salida. ¿Cómo podemos vencer la tentación? Con la palabra y con oración. ¿Y cómo podemos estar preparados? Bueno, llenando nuestra mente de la palabra del Señor, llenando nuestra mente de la oración, llenando nuestra mente de cosas buenas y que edifiquen. Entonces, que Dios nos ayude, ¿verdad? No solamente a estar bien hoy, sino mañana, pasado mañana, para que cuando Él regrese, amén, estemos puros y sin mancha delante de Él, amén. Entonces vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a decirle al Señor allí en oración sin hablar, usted en su mente: Señor, te doy gracias por tu palabra. Y si hay algo en mi vida, si hay algo en mi corazón, si hay algo en mi mente que me perturba, si hay algo en el cual estoy inmerso, que me impide mi crecimiento espiritual, que me atrasa en mi relación con Dios, si hay algo que me tiene tentado constantemente, pero todavía no he caído, pero no quiero caer, pero siento que voy a caer, Señor, dame dirección y ayúdame. Ayúdame, porque nada de esto, mis amados hermanos, va a terminar bien si cedemos ante la tentación. No nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. En medio de la tentación, acuérdese de eso: Dios es fiel para librar de tentación a los piadosos. Él siempre me dará la salida, porque Él me ama y porque yo lo amo a Él. Dios está al tanto de cada una de mis experiencias, pero puede ser también que he descuidado mi relación con Dios. Ya no oro como debería orar, ya no leo la palabra, ya no me reúno con la gente que debo reunirme. Estoy distante, pero no porque me hayan desplazado, es porque yo me he alejado voluntariamente. Padre, yo te doy gracias en esta mañana,